antro de corrupción. La pregunta es, ¿lo era o no lo era? Fíjate primero lo que decía Caputo. Nosotros ahora tenemos, vamos a cerrar el ENOSA, que es otra empresa, un antro de corrupción. ¿Qué es? El ENOSA es el ente nacional de obras hídricas de saneamiento, ¿no? Lo que se creó en el 95, supuestamente, para hacer una obra o dos. Claro, después le encontraron la vuelta de que, che, esto es mejor en realidad. Nosotros, hay una subsecretaría de recursos hídricos. ¿Para qué necesita el ¿Para qué necesitas? Y eso se va a cerrar. ¿Y cuánto vos fíjate que en la subsecretaría de recursos hídricos a hoy había 184 obras. ¿Sabés cuántos había en el ENOSA? ¿Cuántos? Casi 1.500. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto se van a ahorrar? No, digamos, es difícil de calcular. Es difícil de calcular, pero vos te das cuenta que por qué se centralizan todas las obras ahí. Porque es mucho más difícil auditarlo. Entonces, vos tenés una subsecretaría que se dedica a eso. ¿Para qué tenés esto? Porque son cajas. Bueno, ¿eran cajas o no? Luis, accedimos a una auditoría que está hecha en febrero de 2024, pero que incluso remite a muchas otras auditorías previas, 2017, 18, 2021, es decir, durante la propia gestión de Alberto Fernández, que marcaban decenas de irregularidades. Irregularidades con la presentación de obras, irregularidades con la rendición de fondos, con la rendición de anticipos financieros. Primero, fijémonos los números. El presupuesto de 2023 eran 87.000 millones de pesos. Eso es lo que se le adjudicó a ENOSA durante 2023. 356 empleados. Recordemos que también existía existe en realidad la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que desde el Ministerio de Economía hoy dicen había una sobreposición de funciones, una superposición de funciones. Y fíjense estos datos, acá nos empezamos a meter en las alertas. El 87% de las compras se hacían por contratación directa. Esto lo marca de vuelta la auditoría que hace la Sindicatura General de la Nación, que de vuelta va a 11 auditorías con inconsistencias graves. O sea, alrededor de los años se denotaban inconsistencias con de vuelta el organismo que tenía que llevar agua potable a las poblaciones más vulnerables. ¿Qué decían sobre uno de los programas principales de este organismo, que era el programa de asistencia en áreas con riesgo sanitario? O sea, la población más vulnerable dentro de la más vulnerable. Falta de control sobre la ejecución de los trabajos, incumplimientos en las rendiciones de cuentas, fondos transferidos no invertidos y obras fuera de servicio. Silvina, Luis han leído también muchísimas auditorías. De verdad, entre las peores que he visto de estas de febrero de 2024 está la de ENOSA. Las deficiencias además se habían marcado en 10 auditorías previas. Mencionan auditorías, como les decía, de 2021, de 2017, de 2 gestiones para atrás por lo menos. Otro programa, Plan Argentina Hace. Había obras con fondos transferidos que no se habían rendido. Falta de presentación de certificado de obras, anticipos financieros que se abonaron y había plazo, digamos, para iniciar un reclamo totalmente vencido, no había avance de obra. O sea, de vuelta, todas obras que eran de lo más sensible de lo que puede hacer el Estado Nacional, que es llevar... Y fíjense este documento, porque lo pusimos textual porque no había manera de resumirlo. Sí, destaquemos que esta es información inédita, ¿eh? Es la auditoría sobre ENOSA que se publica por primera vez, ¿no? Exactamente. Y fíjense lo que decía esta auditoría. Dice, se verificaron demoras en la finalización y habilitación de obras, con el agravante de que se trataba de provisión de agua potable y saneamiento con alto impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria, lo cual denota falta de seguimiento de las mismas por parte de ENOSA. Dice, a su vez, se visualizaron demoras significativas que exceden los plazos estipulados para la presentación de la documentación correspondiente, constatándose en algún caso un atraso de casi 2 años y habla de unos 300 millones de pesos específicamente que no fueron rendidos. Esto es lo que describió el ministro Luis Caputo como un antro de corrupción. Esto no lo asegura, por supuesto, requerirá, y ojalá la hagan, la denuncia penal desde el Ministerio de Economía, que es lo que lo ha detectado, pero sí se nos denotan muchas irregularidades, Luis, en este ente que obviamente tenía una administración descentralizada. Bueno, lo que veníamos hablando con Pablo, ¿no? Por supuesto que el gobierno, el Estado, tiene capacidad para hacer todas las auditorías que haya que hacer. Ahora, vos levantás una tapa y sale, y además son como entes políticos, no son entes que por ahí funcionaron bien el primer, segundo año, alguna emergencia. ENOSA, ¿sabés desde qué año está, Pablo? Desde el año 1995 en la Argentina. Pero por supuesto. Nosotros no lo conocíamos, yo no lo conocía por lo menos. Es la fiel representación de la casta.
digamos, de la arquitectura de la casta. ¿Cómo comprobás la arquitectura de la casta? Con estos entes que se perpetuaron en las estructuras del Estado y que tuvieron, por supuesto, ganadores, beneficiarios, pasaron los gobiernos. Algunos no le habrán encontrado la razón de ser, pero lo dejaban. Eso es lo que realmente, y es el mérito de este gobierno, me da la sensación, vino a hackear el Estado. Lo que pasa que, para ponerlo en el plano que charlábamos recién, hay operaciones más complejas que requieren mayor expertise y respetar determinadas normas, y hay otras donde el bisturí lo puede poner fácilmente y tiene toda la voluntad y la posibilidad de hacerlo. Bueno, hoy lo defendieron mucho, Luis, ¿eh? Salió Gabriel Catopodis, el ex ministro de Infraestructura, justamente a defenderlo, y el ex titular de la ONSA también. Y claro, saltan. A mí me parece que por este tipo de cosas, entre otras cosas, la gente que dice, che, ¿y esto qué era? ¿Y es también? ¿Y yo lo tengo que pagar esto? ¿Y de dónde salió? Por este tipo de cosas también ganó Milei, ¿no, Facundo? Bueno, obviamente es un cuestionamiento a la política en general y todos detectábamos en los estudios de grupos focales y en las encuestas que se hacían previamente a las elecciones que había un cansancio con una época en la cual de alguna manera la sociedad sentía que el Estado se había sobredimensionado en sus funciones, en su tamaño, en sus alcances. Ahora, como bien señala Pablo, la operación de rediseño de ese Estado es en algunos niveles simple. Te doy un ejemplo. Llegás a una oficina pública, tenés 8 secretarias, 4 son contratadas y vos podés decir, rescindo el contrato, y hay otras operaciones que requieren un nivel de complejidad mayor. No, y que además hay restricciones. No, y hay restricciones. Porque nosotros, los politólogos, tengo un politólogo que decía, no intervenimos en el aire, ¿no? La ley de la gravedad también opera sobre las instituciones. Entonces vos decís, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo que la ley me permite. ¿Puedo echar gente? Antes se decía que no se podía echar gente del Estado. El gobierno demostró que se puede despedir gente del Estado. Te voy a dar ese es un típico ejemplo. Claro. Ahora, si lo haces de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas, de acuerdo al derecho. Bueno, auditorías y demás también tienen que seguir los mismos procedimientos. Un ejemplo del manual de cómo hacerlo adecuadamente, me da la sensación que es todo lo que se preparó Federico Sturzenegger con un gran equipo cuando trabajaba para Patricia Bullrich, que después lo toma Milei. Bueno, este manual de procedimiento que después termina convirtiéndose en gran parte de la ley bases, tiene es como los manuales para reformar el Estado, los manuales para recomponer todo lo que estaba roto. Bueno, en el capítulo, reitero, en el capítulo universidades, es un manual un poquito más complejo. Disparador.